días a todos. Es un gusto en saludarlos y les doy la más cordial bienvenida a nuestros ya clásicos webinars. En esta oportunidad, nuevamente lo hacemos de la mano del Diario Financiero y encabezados por su directora Marily Lueders, quien además actuará como moderadora. Y agradecemos también el prestarnos su plataforma DF Live para alcanzar una mayor audiencia. Tal como dice el título de este encuentro, desmenuzando la reforma tributaria, el impacto efectivo de la propuesta, hoy intentaremos desgranar el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno y aún está en su comienzo de discusión parlamentaria, y intentaremos entregar una mirada general sobre la arquitectura detrás de este proyecto e intentando analizar sus efectos en áreas tan sensibles como el mercado de capitales, el ahorro nacional y extranjero, los cambios en residencias tributarias, etcétera. En general, temas así que estamos ciertos que a la audiencia conectada le importa y le interesa mucho. Como Frontal Trust, esperamos aportar con este pequeño grano de arena a responder inquietudes, dudas y preocupaciones respecto a este tema tan relevante para el futuro de Chile. Por eso mismo, en esta ocasión, contamos con dos reconocidos expertos tributarios y conversaremos con ellos sobre los peligros, beneficios, potenciales errores, inconsistencias, en general, características de la propuesta. No me extiendo más y dejo con ustedes a Marily Lueders, periodista y directora del Diario Financiero. Quiero agradecer a Andrés y a todos ustedes por estar con nosotros hoy día en la mañana. Esta es una de las instancias entre Frontal Trust y Diario Financiero que organizamos para estar informados y debatir aquellos temas país. Yo les quiero contar un poco la interna. Hace unas semanas tuvimos un webinar sobre reforma tributaria, a poquitos días de haberse presentado el proyecto que batió todos los récords de conectados y de visualizaciones posteriores. Eso nos indicó que hay mucho por seguir analizando el proyecto de ley de reforma tributaria, que en estos momentos ya se está discutiendo en el Congreso y que es la primera de las apuestas legislativas relevantes de la administración del presidente Gabriel Boric. Hemos tenido una avalancha de inscritos y se está transmitiendo en el diariofinanciero.cl con mucho éxito. En esta ocasión tendremos a dos expertos que justamente, como mencionaba Andrés, además de ser expertos tributarios, esta semana fueron invitados por la Comisión de Hacienda para exponer sus puntos sobre los cambios del sistema tributario. Así que vienen con la información fresquita, como diríamos en periodismo. Muy bienvenida Carolina Fuenzalía. Carolina es socia de Fuenzalía y del Valle Abogado, es experta tributaria. Fue coordinadora de política tributaria del Ministerio de Hacienda y asesora directa del presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, en temas tributarios y corporativos. O sea, ya tiene hartas reformas en el cuerpo, la Carolina. Muy bienvenida, Carolina, que además fue reconocida por Chambers and Partners Latin America como la abogada líder en Chile en materias tributarias. Hola, Carolina. Hola, buenos días. Quiero sumar también a este panel a Cristian Aste. Muy bienvenido, Cristian. Cristian es abogado y contador, magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile. Es autor de varios libros sobre impuestos y ha sido profesor en varios cursos de posgrado. Hoy es socio en el estudio Villarroel, Lecaros y Aste y además preside la Comisión Tributaria de la CNC. Así que partamos entonces, vamos a partir primero con una pregunta que les pido que nos mantengamos dentro de unos 2-3 minutos cada uno. ¿Cómo creen ustedes que está la estructura y la base previa a empezar a analizar la reforma? ¿En qué estaba pensando el legislador y cómo ordenó este proyecto? Voy a partir por Cristian. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Espero que esta exposición, que este conversatorio que vamos a tener sirva a los clientes de Frontal Trust y a numerosos inversionistas para tomar decisiones relevantes. Este proyecto se enmarca en un programa de gobierno que es de Gabriel Boric, donde él planteaba un incremento en la recaudación de 8 puntos del PIB cuando era candidato en primera vuelta. Luego cambió cuando pasó a segunda vuelta y ajustó su programa tributario y estableció que su proyección era recaudar 5 puntos del PIB. Y ahora en el proyecto de reforma tributaria hablan de recaudar 4.1 puntos del PIB. Y esta recaudación la basan principalmente en que habría una brecha en lo que recauda la OCDE, a la cual Chile pertenece desde el año 2010,
Ustedes saben que la OCDE está integrada por 38 países, que son las economías que generan mayor ingreso per cápita o mayor producción bruto. Y bueno, Chile, según los indicadores que maneja el gobierno, tendría, en comparación con la OCDE, una brecha. Sin embargo, ese antecedente es un antecedente que ha tenido que ir ajustando en el tiempo, porque en principio el gobierno señalaba que Chile estaba con una diferencia sustancial con la OCDE, pero no había considerado el tema de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social en los países OCDE uno paga los impuestos, hay una mayor carga tributaria y es el Estado el que provee de la seguridad social. En Chile es uno mismo el que soporta la seguridad social. Si uno hace ese ajuste, tuvo que hacerlo el gobierno y la diferencia quedó Chile un 28,3 puntos del PIB, porque en principio era 20,9, si lo ajustamos con la cotización de seguridad social quedan 28,3 y la OCDE en 34,7. Si a eso le agregamos la reforma previsional, que va a significar un incremento de 6%, eso desde el punto de vista en cuanto representan el PIB, son 2% del PIB. Por lo tanto, la brecha se reduce aún más. Y si nosotros ponderamos cuánto era la proporción de los ingresos tributarios cuando esos países OCDE tenían un ingreso per cápita parecido al de Chile, constataríamos que esa diferencia se ajusta en 2 puntos más. Por lo tanto, la brecha que se argumenta no es en los términos que ellos plantean. Y quiero remarcar que el problema principal de Chile hoy es el problema económico, de crecimiento económico, de esta inflación, aun cuando el gobierno ha señalado que en realidad no hay esta inflación todavía, pero están todos los números puestos en que la economía está estancada y hay una inflación galopante. Y cuando eso ocurre, los países lo que hacen es reducir la carga tributaria y no incrementarla como le están haciendo acá en Chile. Entonces, no hay una lógica económica en la medida que estaba planteando el gobierno. Eso como primer antecedente que me gustaría poner sobre la mesa. Muchas gracias, Cristian. Entonces, esta mirada macro con respecto al costo que tiene la reforma. Ahora, Carolina, cuéntanos tú, ¿qué otro quieres antecedente agregar al inicio de la reforma? Yo creo que, primero que nada, quería agradecer a Frontal Trust, al Diario Financiero, como siempre, por invitarme, por darnos la oportunidad de comentar y analizar esta reforma, que yo creo que todos necesitamos mucha información. En relación a tu pregunta, yo creo que es muy relevante tener presente los cambios sucesivos también que hemos ido teniendo desde una perspectiva tributaria del año 2010. Y sin ir más atrás, porque hemos tenido, por supuesto que anteriormente múltiples cambios adicionales. Pero desde el 2010 a esta parte, en 12 años, hemos tenido uno tras otro. Primero por reforma tributaria producto del terremoto que ocurre en el 2010, primer gobierno del presidente Piñera, con un ajuste adicional que ocurre en el mismo gobierno. Luego viene el 2014, una de las modificaciones más profundas que hemos tenido, que es la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que fue objeto de una primera gran reforma, que como todos sabemos tuvo que ser prácticamente rehecha, porque la filosofía que tenía esa reforma, que era modificar en forma íntegra el sistema tributario chileno, simplemente no funcionó y requirió una segunda reforma también en ese gobierno. Luego de eso vino, ¿no es cierto?, un segundo gobierno en que vinieron nuevos ajustes. Vino la modernización tributaria, que no fue aprobada en su integridad en el Congreso, pero sí tuvo importantes objetivos con miras a avanzar en certeza jurídica y certeza tributaria. Finalmente nos encontramos con el programa de gobierno del presidente Boric, que básicamente también tenía un objetivo bastante, yo sé que ha molestado de repente cuando yo he dicho la palabra, un objetivo bastante refundacional desde una perspectiva tributaria, pero creo que es relevante poner las cosas en su contexto. Hoy día esta reforma es muy radical respecto a los principios que plantea, respecto a los principios que vamos a analizar después, pero respecto a la forma en que se lleva a cabo esta reforma. Es una reforma que tiene un objetivo claro, que es recaudación. Pero cuando uno empieza a analizar su texto, cuesta entender, ¿no es cierto?, qué otros objetivos adicionales persigue, porque vamos a ir viendo cómo se contrasta el espíritu con la norma objetiva que se plantea en el texto del mismo. Entonces, al final del día uno ve una reforma muy recaudatoria, que tiene un objetivo claro, que es lograr esta brecha de recaudación que señalaba Cristiano hace un ratito, brecha que pasó partiendo siendo un 8, vamos en un 4.1 del PIB, pero sigue siendo extremadamente recaudatoria.
ninguna de las reformas anteriores ha logrado ese nivel de recaudación, ni siquiera la del 2014, que fue muy, pero muy ambiciosa respecto a los objetivos que se pretendía lograr. Entonces vemos hoy día cierto contraste, y que son las luces y sombras entre los principios que se buscan, los objetos que realmente uno encuentra cuando ve su texto, y eso creo que es una conversación interesante que podemos tener hoy día. Muchas gracias, Carolina. Yo quiero, antes de partir a la discusión de los principios de la reforma, pedirle a aquellos que quieran hacer preguntas que lo pueden hacer. Los que están en el Zoom, en la alternativa preguntas y respuestas, y vamos a tratar de agruparlas y sumándolas en algún minuto en la conversación. Y aquellos que estén viéndonos por df.cl lo pueden hacer en las redes sociales con el hashtag Frontal Trust Tributario. Ahora, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tomar los 8 principios que el gobierno fijó como objetivos, como grandes ideas, y Carolina y Cristian lo que van a hacer es ir detrás de cada una de ellas y nos van a decir si es que el texto, si la propuesta realmente conversa y tributa a ese objetivo. Entonces voy a partir con Cristian con el primer principio, que es progresividad y equidad. Gracias, Marily. Uno de los principios basales de cualquier sistema, y que el gobierno ha reconocido como suyo, es el de la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Que las personas soporten la misma carga tributaria en función de la misma riqueza. Si nosotros observamos hoy, no hay esa equidad que se conoce como equidad horizontal, porque va a depender mucho de cómo tú tributes o cómo estás estructurado, va a depender la carga tributaria que tú tengas. Si hoy día hacemos un ejercicio y comparamos la riqueza que percibe un trabajador dependiente versus la que percibe un emprendedor, el trabajador dependiente paga menos impuestos que el emprendedor. Entonces, el gobierno plantea que se quiere hacer un sistema más progresivo, de modo que los que ganan más contribuyan con más recursos al Estado. ¿Por qué? Porque hace un análisis y considera que los primeros 5 deciles, el 16% de sus ingresos se traduce en impuestos. ¿Por qué? Porque pagan todo lo que ganan en IVA. Y el IVA es un impuesto regresivo. No hay transferencias directas en nuestro sistema. Y luego se va a los porcentajes que concentran la riqueza y dice que esa gente que concentra la riqueza soporta una carga tributaria más o menos parecida en proporción a los ingresos de la gente que tiene los deciles más bajos. Entonces, en base a esos elementos, argumenta que hay que introducir una variable de equidad al sistema, y esa variable de equidad la plantea de que esta reforma va a afectar al 3% de la población. Es decir, hay un 97% de ciudadanos que no van a ser afectados por la reforma. Y aquí yo quiero marcar varias cosas. Primero, que la brecha principal que se da con la OCDE se da en los impuestos personales. Chile, si comparamos la proporción de ingresos PIB con los países OCDE, está un 81% por debajo. Y eso es porque el 75% de los ciudadanos no paga impuestos a la renta. En el impuesto a las personas está la diferencia más radical. Y esa diferencia que es radical se profundiza con la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque no solo se incrementan los tramos del impuesto terminal global complementario, sino que además se establecen topes para hacer deducciones, porque el gobierno plantea que se va a rebajar, por ejemplo, lo que uno paga por arriendo, que es una medida para la clase media, pero no considera tampoco los APB, que también es un beneficio tributario. Tú puedes descontar de tu base imponible el ahorro previsional voluntario, pero cuando tú vas a la base de imponible global complementario, tú estableces, tú revisas y constatas que hay un tope. Es decir, que tú no puedes hacer uso de todas las deducciones, sino que tiene un tope de 23 unidades tributarias anuales. Y luego hay un tope también en los créditos. Entonces yo no sé cómo conversa esa letra chica con lo que plantea el gobierno de que va a haber más progresividad. Luego, si tú analizas ya más en detalle el proyecto, yo no veo la progresividad o no veo la justicia en la equidad natural, en la equidad horizontal, en orden a introducir un impuesto nuevo, que es la renta del capital, que se incorpora bajo el artículo 63D, con una tarifa plana del 22%, que tiene que retener la empresa cada vez que el dueño retira o le distribuyen, dependiendo de la naturaleza jurídica de la sociedad. ¿Cuál es el problema acá, Marily? Que te lo quiero subrayar, que muchas sociedades son dueñas de sociedades pymes. Es decir, uno no es dueño directo a través directo de una pyme. Las pymes a veces están estructuradas con dueños que son personas naturales y sociedades.
cuando hay una sociedad que es dueña de una pyme, la pyme va a pagar un 25%, la sociedad va a retirar lo que queda, si son 100, la pyme va a pagar 25 de impuestos, la persona va a retirar en la proporción que corresponda a los 75 que quedan, y cuando llegan a la sociedad y esa sociedad quiera retirar el dueño, la empresa va a tener que retenerle un 22%. Entonces, y eso aplica también a las empresas de régimen general. Entonces, la pregunta ¿es justo eso? ¿Parece equitativo? Me parece que no es equitativo. Gracias, Cristian. Tenemos entonces nuestro primer punto ya despejado. Vamos a ir ahora con la Carola en el tema simplicidad. Ese es un tema que se ha repetido y se ha insistido en todas las reformas tributarias del último tiempo, la necesidad de que el sistema tributario sea simple de manera de que pueda ser accesible a todos. No, exactamente, Marily. Yo creo que el desafío de la simplicidad ha estado en todas las reformas tributarias que hemos visto, al menos las que me han tocado a mí desde el año 2010, pasando por cada uno de los ajustes tributarios. Sin embargo, no deja de llamar la atención que siendo un principio que se señala justamente dentro del mensaje del proyecto, finalmente la realidad no la acoge. ¿Por qué? Porque este proyecto, con miras a lograr una aspiración que desde siempre ha estado en algunos sectores de este país, busca establecer para las grandes empresas, y grandes empresas entre comillas, porque ya vamos a ver por qué realmente no son finalmente solo las grandes empresas, un sistema que es un sistema desintegrado, o sistema dual. Este sistema desintegrado lo que busca es que básicamente la empresa pague impuesto de primera categoría, pero ese impuesto pagado por la empresa deje de ser un crédito que pueda ser utilizado por el inversionista final. Por lo tanto, ya no va a poder ser crédito contra el impuesto global complementario o contra el impuesto adicional, que son los impuestos finales que reconoce nuestra legislación. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede que nuestro sistema tributario se va a quedar para las pymes, entendiendo el concepto de pyme tributariamente, como aquellas que generan ingresos hasta 75.000 UFs. Entonces, las pymes se van a quedar con el sistema totalmente integrado, que ha sido un sistema que para muchos es un sistema bien óptimo porque permite, en definitiva, la reinversión permanente de las utilidades. Permite, en definitiva, que el pequeño contribuyente pueda hacer inversiones dentro de su empresa sin tener que tributar anticipadamente por esas inversiones. Lo curioso es que la mayor parte de las empresas en Chile son pymes, y el sistema totalmente integrado entonces crea como el gran sistema o el sistema más general de nuestra legislación. Pero para todos aquellos que no califican como pyme tributaria, bajo el concepto tributario, e insisto tributario, porque fíjate que el concepto legal en Chile de pyme llega hasta 100.000 UFs, pero todas las empresas que generen ingresos desde 75.001, ¿no es cierto?, UFs en adelante van a quedar con el sistema desintegrado. Como decía Cristian, esto significa que las empresas, en definitiva, que generen ingresos sobre 75.000 UF, y que la diferencia puede estar en una UF, sin perjuicio de los matices de que hay una posibilidad de que un año puedan exceder su facturación, van a tener este sistema dual. Entonces, vemos que no se contribuye a la simplicidad, porque tenemos totalmente integrado para la pyme, desintegrado para las empresas que no califican tributariamente como pyme. Tenemos el sistema de renta presunta, pero dentro de la desintegración tenemos que empezar a distinguir quiénes son los contribuyentes, porque resulta que si tenemos a un inversionista que es un contribuyente no domiciliado ni residente en Chile, sucede que no se le puede aplicar la desintegración porque con eso se infringirían los convenios de doble tributación que tenemos. Entonces, si es un contribuyente domiciliado o residente en un país con el que tenemos un convenio de doble tributación, la retención es de un 35% y sistema totalmente integrado. Por el contrario, si se trata de un contribuyente que es no domiciliado ni residente en Chile, pero no está domiciliado en un país con convenio, el sistema es desintegrado. Entonces, ¿es esto simple? ¿Es simple un sistema tributario en que convergen un desintegrado para las empresas sobre 75.000 UF, totalmente integrado para la pyme? Un sistema dual, dependiendo del tipo de contribuyente que encontramos, más las rentas presuntas, y agrego solo para enredar un poquito más, que las pymes además pueden optar por la transparencia tributaria, muy deseable, por cierto, pero en definitiva no tenemos un solo sistema. Entonces, aquí es donde surgen las preguntas. ¿Por qué estas contradicciones? ¿O por qué finalmente haber querido desintegrar
¿La desintegración logra más recaudación, efectivamente? ¿O es simplemente como un anhelo de tratar de sacarse, que a mí me cuesta entender a veces, porque la gente se enamora de instrumentos, pero los sistemas tributarios, desintegrado, integrado, transparencia, son instrumentos, simplemente, y enamorarse, a veces con un objetivo que cuesta entender de un sistema, trae mucho costo. El costo en este caso es que no logramos la simplicidad, sino que nos enredamos una vez más en un sistema que se hace muy complejo de entender y de cumplir. Gracias, Carola. Vamos a tener sistemas varios, un calendario, un menú de sistemas. Ahora, les voy a tener que pedir que vayamos más cortito por los principios para alcanzar a llegar al resto de las preguntas. En el reforzamiento de la educación y asistencia al contribuyente, Cristian. Mira, es poco lo que se puede decir en este punto. Quizá califique la norma que obliga al servicio, incorpora como definición lo que son los catálogos elusivos, que es lo que le va a permitir al contribuyente un poco ordenarse de lo que puede hacer o no hacer. Y eso tiene las letras chicas de que se modifica una facultad del director de poder dictar una resolución calificando ciertos actos o contratos como elusivos. Y eso puede servir de precedente para que la autoridad administrativa regional cuantifique diferencias a los contribuyentes, porque ahora las diferencias las va a poder cuantificar en la liquidación amparándose en que el acto o contrato es elusivo. Entonces la pregunta es cuál es el fundamento para calificar el acto o contrato elusivo. Podría uno decir que ese acto, contrato o ese conjunto de actos o conjunto de hechos esté incluido en el catálogo de conductas elusivas o en la definición que haga el director nacional. Entonces ahí se nos va a generar un problema. Yo no visualizo normas orientadas a eso más que el que te he comentado, de favorecer el cumplimiento tributario, orientarlo. Quizá ellos están pensando en los beneficios, etcétera, pero yo no visualizo una batería de normas orientadas a reforzar, por ejemplo, la defensoría del contribuyente. No visualizo eso. Gracias, Cristian. Entonces tenemos ahí el tema de educación tributaria. Vamos a ir ahora con la corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado, que es uno de los principios que establece el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Carolina. Yo creo que acá, muy breve, efectivamente pareciera ser una aspiración, pero a la larga esto es una reforma tributaria en que las cargas se le ponen a los contribuyentes. Y lamentablemente, no sé si Cristian coincidirá conmigo, pero se ve bastante poco compromiso respecto a transparencia y eficiencia, que es el principio que viene después y que me parece que es lo que debiera, lógicamente, balancear esta corresponsabilidad. Aquí vemos muchas responsabilidades de los contribuyentes, infinitas, ¿no es cierto? Nuevos impuestos, nuevas cargas, nuevas obligaciones tributarias, pero esa corresponsabilidad, como decía Cristian, de tratar de incentivar la mayor educación, como orientación, ese rol que debió tener la DENACON, que era la Defensoría del Contribuyente, yo la he hecho profundamente de menos en este proyecto y creo que en eso se puede avanzar mucho. Hagamos entonces el enganche al tiro con el concepto de transparencia y eficiencia, Cristian, que va íntimamente ligado al que la Carolina nos estaba mencionando. Sí, la transparencia ellos la visualizan en términos de ellos poder tener mayor información. ¿Por qué? Porque se modifican las normas del secreto bancario. Es decir, el servicio va a poder requerir información a los bancos y los bancos solo van a poder oponerse a entregar esa información si el contribuyente reclamó contra el requerimiento. Y el contribuyente tiene que informarle al banco que se opuso y tiene que acompañar el reclamo y los antecedentes que sean suficientes para justificar la objeción. También está con la modificación que se hace a un cambio que se introdujo este año a la obligación de los bancos de informar los saldos de los depósitos, que son hasta 1.500 unidades de fomento, los bancos están obligados a informar. En la norma que se publicó en febrero de este año, se obliga, y que está vigente 3 meses después, se obliga a informar y conservar la información por 1 año. Eso cambia y se obliga a conservar la información por 3 años. Además, se obliga a los bancos a informar incluso los saldos de cuentas que están canceladas o cerradas. Entonces, todas las normas de transparencia están orientadas a darle o proveerle mayor información al servicio. La última es la que se incorpora
cuando habla del impuesto al patrimonio de los beneficiarios finales, donde tú tienes que informarle al Servicio de Impuestos Internos quiénes están detrás de las sociedades. Y cuando el dueño participa no en un 50%, sino basta que tenga un 10% de la sociedad, tú vas a tener obligación de informarle. Y si tú incurres en un error en la información, te van a aplicar multas, y que son multas significativas. Entonces, todas las normas de transparencia que está puesta por el gobierno, yo creo que ellos la entendieron en el sentido de que uno sea transparente para ellos. Al Perfecto, punto de que Cristian. O sea, en el incorpora, fondo perdón, le faltaría ahí la pata de la transparencia del otro, del fondo, cómo se recaudan los impuestos y cómo se consigue la información, etcétera. O sea, es una transparencia unilateral. Vamos por el siguiente principio, Carola, que es estabilidad y certeza. Yo creo que este es uno de los principios que yo sé que con Cristian siempre hemos compartido, sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de tener un sistema tributario, ojalá lo más estable posible, que por supuesto no es lo que nos ha ocurrido en los últimos años. Hemos ido readecuando y reinventando permanentemente un poquitito las reglas del juego, cosa que hoy evidentemente afecta a la inversión. Y en cuanto a certeza tributaria, yo creo que esta ha sido una lucha permanente, ¿no es cierto?, de lograr equilibrar en definitiva las partes de la relación y de la obligación tributaria. Sin duda alguna, todos quienes hemos ejercido en el mundo del derecho tributario sabemos perfectamente que el Servicio de Impuestos Internos tiene un rol de recaudar, de fiscalizar, y es un rol absolutamente propio, natural, necesario dentro de una sociedad como la nuestra. Pero dentro de un Estado de Derecho también es muy necesario que ese rol se atenga a ese principio básico que contempla nuestra Constitución, que es el principio de juridicidad y el principio de legalidad. Esto es que básicamente en derecho público, cada uno de los órganos del Estado solo puede hacer aquello que expresamente o para lo que expresamente está facultado. Y en materia del principio de legalidad, que es la bajada tributaria, ¿no es cierto?, de este principio de juridicidad, es que los impuestos solo pueden ser establecidos por la ley. Y eso significa muy claramente que tanto contribuyente debe cumplir con los impuestos establecidos por el legislador de manera clara, cierta, en cuanto esté bien determinada la obligación tributaria, y el servicio, ¿no es cierto?, debe atenerse a las funciones. Y cuando hablo de servicio me refiero a todos los intérpretes, me refiero al servicio de impuesto interno, tesorería en su rol de recaudación, a los tribunales, deben atenerse, ¿no es cierto?, al concepto legal de lo que es un tributo y al tributo impuesto por la ley. Entonces, defender, mantener sano ese principio es clave dentro de una sociedad que requiere un Estado de Derecho fuerte, también en materia tributaria, para efectos de que la inversión, para efectos de que los contribuyentes, por cierto, cumplan sus obligaciones tributarias en sustancia y en forma, pero a su vez para que, en definitiva, los órganos encargados de la interpretación y recaudación se atengan al marco legal vigente. Y yo creo que ahí hay una de las luces más relevantes y sombras que uno ve en este proyecto, que quizás después podemos ahondar, porque vemos de alguna manera, a mi juicio, ciertos retrocesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la norma general anti-elusión, que había sido un tema tan discutido en el año 2014, cuando se presenta la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, en que decíamos, es necesario que un tribunal tributario intervenga, porque eso le da juridicidad, porque es una decisión estrictamente judicial, jurídica. Y lamentablemente acá volvemos a que sea el Servicio de Impuesto Interno, que no lo quiero desmerecer, pero su rol es otro. Es el Servicio de Impuesto Interno quien hace la decisión de si hay ilusión o no, es quien se elimina la carga de la prueba en pos del Servicio de Impuesto Interno y se le establece al contribuyente, desaparece la reposición administrativa en esa materia, desaparece el límite mínimo que tenía que existir para efectos de echar a andar el andamiaje de la norma antielusión. Y creo que uno de los grandes temas que ha estado en todas las portadas, ¿no es cierto?, es el denunciante anónimo. Denunciante anónimo que por su redacción pareciera ser aplicable no solo a delitos tributarios, como dice el mensaje, sino que lamentablemente a procesos infraccionales. Yo no estoy en desacuerdo con un denunciante anónimo en delitos tributarios que sean específicamente tipificados, por supuesto, narcotráfico, tráfico o venta ilegal de madera, cobre, minerales, Gracias, etcétera. Carola. Vamos a después entrar de nuevo al denunciante anónimo, porque como tú bien dices, ya tengo varias preguntas al respecto. Vamos rápido por el séptimo principio, Cristian, que el cumplimiento íntegro y oportuno de los impuestos debe ser mejorado. Mira, acá yo creo que expresa este principio con tú sabes que cuando uno no paga una obligación tributaria te aplican intereses.
sobre el capital reajustado. O sea, la deuda se reajusta con la variación del IPC y además te aplica un interés. Y el interés que aplica es un interés moratorio que es expropiatorio, que es un 1,5% por medio fracción de mes de retardo. El gobierno lo que hace es discriminar y decir, mira, si el deudor es una pyme, va a pagar un impuesto, un interés de un 1%. Ese es el gran beneficio. Porque además se incorpora la norma nueva para los efectos de las condonaciones, ya no va a haber una mayor discrecionalidad porque hay muchos contribuyentes que han litigado harto tiempo y en definitiva han terminado perdiendo, y la deuda que devengada es una deuda extraordinariamente alta, y si tú vas al giro de tesorería, el componente más alto de la deuda es 3 veces los intereses. Hay juicios que han demorado 10 años, 14 años, entonces, y por cada mes un 1,5% es excesivo. No hay ninguna norma que establezca un tope para este interés, es decir, que el Estado diga, yo no te voy a poder cobrar más allá del 50% del capital reajustado por concepto de interés. Ha habido discusiones a nivel constitucional sobre esto, hubo un requerimiento de inconstitucionalidad, hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en un caso que promovió la Municipalidad de Maipú con impuestos internos, y el Tribunal Constitucional declaró que esta norma era inconstitucional, pero nada de eso respecto de ello. Ahora, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se establece, por ejemplo, el beneficio que mencionaba antes, de poder deducir como gasto el arriendo. Eso tiene un efecto, porque tú para poder usar el gasto vas a tener que identificar quién te arrienda. Y eso va a significar que la autoridad va a poder tener esa información para poder fiscalizar al dueño del inmueble que está arrendando sin pagar impuestos. Entonces, son muchas las variables en esta parte del cumplimiento de la obligación tributaria, cómo la estamos consiguiendo. Porque en definitiva están poniendo una pistola en la cabeza para que tú cumplas con la obligación y te obligan a entregar información. Y si hay cualquier error en la entrega de la información, las multas, la verdad, son extremadamente onerosas. Gracias, Cristian. Vamos a ir con el último principio, Carola, que el sistema tributario tiene que responder a las preferencias de los ciudadanos y las ciudadanas, textual, y comenta ahí, en el fondo alude a este proceso previo de consulta ciudadana y a otros temas. Yo la verdad, Marily, en todas las exposiciones que he hecho he puesto en rojo este principio. Creo que hasta el 7º, en teoría, yo tendría a compartir, porque son principios comunes, que hacen sentido y lógica. Pero a mí me parece que pensar que un sistema tributario dependa de las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas es impensable, porque los ciudadanos y ciudadanas no tienen por qué saber de derecho tributario, menos van a saber si es mejor para Chile un sistema integrado, desintegrado, transparente, atribuido, semi-integrado. ¿Alguien sabe realmente? Comparto y creo que es bueno que uno consulte, pero creo que también la consulta ciudadana sirvió para tener cierta información. Pero esta reforma tributaria cuesta pensar que haya dicho solo relación con esos diálogos sociales. Los diálogos fueron un insumo, pero es una reforma tan profunda que es imposible que haya ocurrido y que se haya redactado en las 2 semanas siguientes, o una semana, ya no recuerdo cuál fue el desfase, entre que concluyen los diálogos y sale la reforma. Porque al menos mi experiencia en redactar una reforma me ha demorado meses. He trabajado 24/7, pero sobre todo recibiendo insumo técnico. Y creo que si le preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas si les gusta pagar impuestos, probablemente la mayoría tendría a decirnos que lamentablemente no, porque no todo el mundo tiene esa sensibilidad de entender que los impuestos es la forma en que puede ocurrir una redistribución de ingresos, cumplir los objetivos sociales, en fin. Entonces, raya para suma, a mi gusto, no podemos pretender que el sistema tributario diga relación con preferencias de ciudadanas y ciudadanos, con el legítimo merecimiento y respeto que me merecen todos los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. Gracias, Carolina. Ahí el punto quizás es que hay que preguntar las preferencias de gasto, probablemente, qué prioridades tiene la ciudadanía con respecto a los gastos, que probablemente es lo que manejan mejor, y en base a eso estructurar un sistema tributario que... Sin embargo, ahora vamos a partir ya con las preguntas más directas. Tengo varias personas que me están preguntando y además lo teníamos anotado entre nuestras preguntas. Una de las cosas que no está en los principios es la necesidad de que este país crezca, que se mejore la productividad, que haya más inversión, considerando que la mayoría de las reformas tributarias anteriores lo tenían entre sus principios y sus objetivos. Hoy día la situación es crítica a término macroeconómico, el próximo año vamos a tener casi nulo crecimiento. Mi pregunta es para Cristian y Carolina, ¿creen ustedes que hay dentro de esta reforma señales de una ayuda a la reactivación? A mí ¿Quién parte, Cristian? Sí, yo feliz, digamos.
Yo creo que al revés. El eje está puesto en recaudar como sea. Es decir, acá, y lo decía Carolina, y yo lo ratifico, si tú confrontas lo que es el proyecto de reforma con lo que es el programa de Gabriel Boric, hay una coincidencia absoluta. Obviamente, si hubieran convocado los diálogos ciudadanos, habría habido alguna diferencia, pero no hay ninguna diferencia entre lo que está el programa y lo que está el proyecto. Y los diálogos ciudadanos fue una puesta en escena, en mi opinión, para, evidentemente, hacer un recorrido y recoger insumos, pero insumos que a ellos les convenía, porque hubo organismos gremiales como la Cámara Nacional de Comercio que pidió ser invitada y no la invitaron. Entonces, eso como primer punto. El eje está absolutamente mal puesto, en mi opinión. Yo aquí puedo ser muy controvertido en lo que voy a argumentar, pero cuando tú grabas con una tasa de diferimiento la utilidad acumulada, estás castigando al que ha hecho bien el trabajo. Y tú estableces bien, dice, mira, esto no va a afectar a las pymes porque solo aplica a los contribuyentes del régimen general de la letra A. Pero hay muchos dueños de pyme que son de régimen general. ¿Por qué? Porque para ser pyme, tú no puedes tener ingresos provenientes de una sociedad que representen más del 35% de tus ingresos. Si tu único activo son los derechos de una sociedad que es pyme, todos tus ingresos van a provenir de la pyme. Por lo tanto, vaya a ser dueño de una pyme, pero igual vaya a estar afecto a la tasa de diferimiento. Y esta tasa de diferimiento que castiga al que no se ha llevado la plata, es decir, al que no ha retirado, lo castiga. Y castiga grabando los saldos de las utilidades que viene arrastrando el contribuyente, es decir, aquellos activos invertidos en la propia empresa, porque ¿qué es lo que hace el dueño de la empresa? El dueño de la empresa retira lo que necesita para vivir él y su núcleo familiar, y el diferencial lo deja para cuando las vacas están flacas, para poder apalancarse, para prestarle a las filiales, para invertir en el mercado cambiario, en el mercado de capitales, en la banca, etc. La plata no la tiene en su casa, la tiene invertida, la tienen los bancos en depósitos. Los bancos con esos depósitos pueden ir y prestarle a la gente. Si tú le grabas por siempre con un 1,8%, porque esa es la tasa que se establece, que la puede acreditar el súper rico, pero el que no es súper rico no la puede acreditar, es decir, no la puede imputar contra el impuesto terminal, entonces, contra el impuesto que se devenga por los súper ricos. Entonces, en verdad, a mí en lo particular me parece una señal que es desastrosa, porque si nosotros queremos reforzar el mercado de capitales, reforzar el crecimiento, atraer inversionistas, lo que tenemos que hacer es copiar lo que hizo Irlanda, donde bajó la tasa corporativa un 12,5%, desintegró el sistema, pero estableció una tarifa de un 20% por los dividendos, los retiros, y no como acá, que además las transacciones bursátiles, que desde el año 2001, en virtud de una reforma que se hizo, no pagaban impuestos y que en virtud de una modificación de este año se estableció una tarifa de un 10% por el mayor valor de las transacciones, ahora se establezca un 22%. O sea, yo no veo, no observo dónde está el beneficio del ahorro, porque por de pronto a ti te dicen, usted va a tener un beneficio si arrienda, pero arrienda, es decir, el Estado quiere estimular que tú arriendes las propiedades y no seas dueño de las propiedades. ¿Por qué no se establece un beneficio para el que es dueño de la propiedad? Como el que había antes. De hecho, Cristian, algunos de los beneficios de las DFL2 se reducen con este proyecto. Ahora me gustaría, Carolina, cuando uno habla con las personas del gobierno y las personas que escribieron esta reforma, ellos te dicen que sí hay algunos elementos que podrían promover la inversión y sobre todo el desarrollo del país. Se refieren, por ejemplo, a la tasa del desarrollo, que es este 2% que se va a poder restar en caso de que uno haya hecho inversiones en I+D. Mi pregunta es, ¿esa tasa llamada tasa del desarrollo, te parece a ti que es adecuada? ¿En la práctica va a significar un impulso? Yo creo que, siguiendo un poco con la lógica, y solo brevemente, yo creo que lo más significativo de este proyecto en relación a tu pregunta anterior, ayuda en el crecimiento, es que este proyecto menciona solo 2 veces la palabra crecimiento. Y la menciona, ¿sabes a raíz de qué? Justamente de la tasa de I+D, de la tasa de impuesto al desarrollo. A ver, por supuesto que siempre es deseable que un país tenga mayor inversión en I+D. Absolutamente necesario, absolutamente conveniente. Permanentemente nos han dicho que en Chile se invierte muy poquitito.
Lo que pasa es que me parece que justificar, ¿no es cierto?, la baja del impuesto de primera categoría, compensándolo, ¿no es cierto?, con la posible inversión que se haga en I+D, creo que probablemente no va a compensarse, porque en un país se hace I+D en la medida que tú realmente quieras atraer mucha inversión y que tú estés dispuesto a invertir. Que la pyme haga I+D es difícil. De hecho, a la pyme se le reconoce la posibilidad y es deseable, pero es bastante difícil porque la pyme tiene tantos desafíos previos, tiene que batir tanto con la contingencia para poder sortear sus costos y gastos día a día, que es difícil. Deseable, pero difícil. Pero las grandes empresas hacen I+D, más una serie de otras posibilidades de rebaja, en la medida que estén las condiciones para hacerlo. Eso requiere un sistema lo menos burocrático posible, simple, que realmente atraiga esta inversión. Tengo la sensación, y no quiero pecar porque no soy economista, simplemente soy un abogado que mira la contingencia como está hoy día, que para que se dé todo este conjunto de proyecciones o objetivos deseables, como que haya más investigación y desarrollo, requiere condiciones que hagan atractiva la inversión en Chile. Ese es el desde. Y creo que no voy a repetir todo lo que dijo Cristian, porque me adhiero a algunos de los temas que él planteó, que creo que efectivamente afectan la inversión, o sea, impuesto a la utilidad retenida, impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, la desintegración con el 22%, en fin, creo que son temas que van directamente afectando las ganas de invertir en este país y que hacen tomar otras decisiones, salir a mirar para afuera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si hago estructura fuera del país? ¿Qué pasa incluso frente a la incerteza jurídica o física si yo cambio de domicilio? Y creo que son las cosas que hoy día están empezando a mirarse mucho más que hace 10 años, por supuesto. Ahora, me gustaría tomar algunas preguntas del público en torno al tema del ahorro del mercado de capitales. Los sistemas anteriores tributarios en Chile tenían diferentes mecanismos para fomentar el ahorro, y hoy día estamos en un mercado de capitales muy dañado por los retiros, con muchos desafíos. Mi pregunta ahora ya no es la inversión, sino que es el ahorro y el desarrollo de este mercado de capitales y apuntalarlo en un momento difícil. Cristian, ¿tú qué encuentras dentro del texto que podría apelar a esto? Que yo, insisto, no visualizo nada en el proyecto, al revés. Lo que hace, o sea, multiplica por 2. La tasa hoy para las transacciones bursátiles es de un 10% que te tienen que retener. Ahora se establece un 22% en el proyecto. Si yo no visualizo de qué modo tú quieres incrementar o atraer a inversionistas a Chile, si le va a cobrar esa tarifa por las transacciones bursátiles, en un mercado que está deprimido y que te demostró además que cuando estaba vigente la norma de beneficio del artículo 107, la economía chilena se incrementó porque muchas compañías, en vez de apalancarse con créditos del banco, ¿qué hacían? Emitían acciones de pago. Y la gente invertía en esas acciones de pago. ¿Cuál era el beneficio? Que después, cuando las transaba, no iban a pagar impuestos por el mayor valor. Es decir, apostaban al crecimiento de la compañía. Y si tú comparabas cómo era el mercado de capitales chileno versus el mercado de capitales de Brasil, de Argentina, de toda Latinoamérica, el mercado nuestro era mucho más robusto. Y eso cambia. Lo mismo pasa con los fondos de inversión, que más adelante vamos a conversar, que tú establecían un régimen de beneficio también, estaban exentos de impuesto primera categoría, entonces la gente invertía a través de estos vehículos de inversión, recibía dividendos, que no habían pagado impuestos, pero quedaban emposados como utilidades pendientes de tributación en un registro de rentas afectas. O sea, había un control, pero acá yo no visualizo de qué modo, salvo, como decía Carolina, con la tasa de desarrollo, pero que además el problema es que no se le permite al contribuyente definir en qué gasta, qué es lo que es para él la investigación y desarrollo, sino que el propio legislador el que identifica cuáles son las variables en las que tiene que invertir ese 2%. Entonces, ahí me parece complejo. Gracias, Cristian. Carola, ¿tú tienes alguna cosa adicional sobre este tema del cierre de ciertas alternativas para ahorro y que generaran un mercado de capitales más sano? Yo creo que al final del día, Mayeli, en un ambiente o en un ecosistema tributario en que no hay de verdad interés en atraer nueva inversión, creo que esa es la mayor afectación que tiene efectivamente el mercado de capitales. Al final del día, lo que se visualiza con el impuesto a la utilidad retenida, en que va a haber una extracción relevante de recursos que están ahorrados, es porque efectivamente no hay una visión que fomente el desarrollo del mercado de capitales. Lo mismo con el impuesto al patrimonio. Al final del día no hay que engañarse. Estos son
menores recursos que van a estar disponibles para la inversión y ahorro en Chile. Y eso es lo que hace que justamente, en vez de ser Chile el hub de inversiones que prometimos ser, ¿no es cierto?, desde hace muchos años atrás, creo que esa mirada que tenía en el 2001 el ministro Velasco, si no me equivoco, cuando crea el 18TER, de ahí en adelante, que querían una profundización del mercado de capitales, que buscaban que Chile fuera un hub, en que hubieran inversiones, que tuvieran inversionistas tasas rebajadas, se elimina la tasa del 10% para los inversionistas extranjeros, el cambio del 107, por supuesto, que golpea, pero para mí, más que el golpe, las normas específicas, ¿no es cierto?, el 22%, la distribución de utilidades desde los fondos, para mí el golpe más grande es el impuesto a la utilidad retenida. Creo que la mirada que tiene el legislador, por error o no, porque además el diseño es muy gravoso, porque ya no es solo ir a grabar al family office final del inversionista. La forma en que se graban los grupos empresariales con el impuesto a la utilidad retenida cuando tiene 50% más de rentas pasivas, que puede afectar a todo el conglomerado, porque es una normalmente la operativa o la primera línea, pero hacia arriba son todas sociedades pasivas, es muy gravoso y es una afectación directa al mercado de capitales. Eso. Ahora tengo varias preguntas con respecto a la parte procesal, porque ustedes mencionaron los principios que cambia la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes y se cambian las relaciones de poder. Me pregunta Eliana, ¿cómo queda el rol de los tribunales tributarios y su garantía de alguna manera de imparcialidad en este proceso después de esta reforma, Cristian? Bueno, un poco lo deslizó Carolina cuando ella explicaba uno de los principios, que se modifica la norma antielusiva, que ella participó activamente en ese proyecto de reforma tributaria. A mí también me correspondió asistir, pero como expositora al Congreso. Evidentemente que la norma antielusiva es una norma que define lo que es la elusión tributaria, que replicó la normativa española, y señaló que había elusión tributaria cuando había abuso del derecho o simulación. Y eso, en la práctica, quien tiene que definir o calificar, porque lo que hace que algo sea abusivo o sea simulado, tiene que probarse. Tiene que probarse, no basta que alguien diga que el acto es abusivo, tiene que ser probado. Y quien lo define y quien analiza la prueba, que se rige por la norma de la sana crítica, es el tribunal. Y para eso hay tribunales especializados, que son los tribunales tributarios aduaneros, que también fue fruto de toda una discusión por mucho rato y que logró imponerla Ricardo Escobar cuando era director de Impuestos Internos. Entonces, el punto es que ahora la calificación del acto elusivo va a radicar en la autoridad administrativa. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos en la liquidación, cuando te cuantifica diferencia, te va a calificar que tu acto o contrato que genera esa diferencia, porque lo que hace el acto elusivo es que el servicio entiende que si tú hubieras ejecutado el acto de un modo distinto o hubieras celebrado el contrato de un modo distinto como lo celebraste, tú habrías pagado impuestos. Entonces, como lo celebraste de un modo distinto, te ahorraste un impuesto. Entonces, lo que te hace el servicio te va a cuantificar esa diferencia en la liquidación. Y tú vas a poder reclamar, pero ya la calificación viene dada por la autoridad y respaldada, y por eso yo hacía la introducción con el catálogo de conductas elusivas que ahora está incorporado como definición, con la facultad que va a tener el director de dictar en una resolución administrativa cuáles son los actos elusivos. Entonces va a tener que luchar contra todo eso en un tribunal, y además, Impuestos Internos, cuando uno reclama, a él le dan traslado. Y en el traslado, los abogados de impuestos internos pueden pedir la aplicación de la multa al contribuyente, y eso va a ir por cuerdas separadas. Y una vez que se dicte sentencia, y tal como explicaba Carolina, ahí no hay conciliación en el acto elusivo. Tampoco procede el recurso de reposición voluntaria. Es decir, uno queda inhibido de todas esas prevenciones. Y cuando uno queda, y además se le amplían los plazos de fiscalización cuando el acto o contrato es elusivo en concepto de impuestos internos. Entonces, cuando te dictan la sentencia, ahí empieza a correr el plazo para perseguir al asesor, de acuerdo a las normas nuevas. Entonces, la verdad que si tú a eso le sumas otra modificación que parece inocua, pero que en verdad es incidente, que es el tema de las notificaciones, porque te obliga a que las notificaciones, te cambia todo el escenario y te dice que la regla general en materia de notificaciones va a ser el correo electrónico. ¿Cuál es el problema del correo electrónico?
que yo lo tengo lamentablemente, que me llega al correo electrónico de los órganos gubernamentales y me llegan a spam. Entonces yo tengo que estar revisando los spam y me tienen que avisar a mí los abogados, oye, te van a notificar de tesorería porque acabamos de presentar una excepción en un juicio. Te van a notificar por correo electrónico, que van a notificar por carta certificada. Pues bien, ahora no va a haber carta certificada, te van a notificar por correo electrónico. Y eso Gracias. Va a significar que van a empezar a correr los plazos. Y eso se replica en el juicio ejecutivo. Imagínate cuando a ti te están embargando y toda la resolución que falla la decisión, por mail. Todo por correo electrónico. Entonces la verdad es que es algo en verdad catastrófico para el contribuyente. Gracias, Cristian. Ahora me gustaría preguntarte, tenemos poco tiempo, tenemos que entrar todavía en los fondos de inversión, que es por lo que muchos de nuestros asistentes preguntan, pero quiero hacerte una pregunta, Carola, porque este tema ha estado en todos los titulares. ¿De qué manera el denunciante anónimo que está hoy día propuesto en la ley podría ser matizado de manera que sea, tú lo deslizaste hace un rato, que podría ser realmente un aporte y no un problema? Yo creo que una de las cosas que yo echo de menos en este proyecto en particular es el combate a la evasión, el combate a la evasión, sin perjuicio de que, por supuesto, hay un consenso y en eso no hay que perderse nunca, que también hay que combatir la elusión tributaria. Pero tengo la impresión que este proyecto se centró en la elusión tributaria como si fuera ahí, de alguna manera, el lugar donde va a ir a recaudar más. Y creo que eso simplemente probablemente una carga más ideológica, que lo que busca es poner de alguna manera en una posición más binaria, dicotómica, el rol que tienen las empresas, los grandes patrimonios, etc. Pero donde yo echo de menos una normativa decisiva, fuerte, un trabajo importante, es justamente en evasión. Y ahí creo que el denunciante anónimo en evasión, que es delito tributario, es donde puede jugar un rol relevante. Pero no puede ser una norma genérica. Hoy día la norma se construyó de manera genérica. Esto es, si usted detecta que hay algún tipo de delito tributario, o en definitiva ve que puede haber un posible delito tributario, puede ir, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, o entendería, porque no queda muy claro, eventualmente al Servicio de Impuesto Interno y hacer la denuncia correspondiente con un posible premio por recaudación. Sin embargo, yo creo que no puede ser así, de partida porque el denunciante no tiene mucha claridad sobre qué es lo que se está persiguiendo. Una reestructuración empresarial es un delito tributario para ese denunciante y eso va a significar que el Ministerio Público tiene que intervenir. Para mí lo relevante es tipificar de manera específica cuáles son los delitos tributarios en que tiene que intervenir el denunciante anónimo. Y yo creo que con eso quedaría bastante bien. Creo que combatir evasión, tráfico ilegal, etcétera, clave. Eso sí, con el denunciante ahí me parece adecuado. Adecuado. Cristian, la última pregunta antes de irnos a los fondos de inversión que me están preguntando. ¿Cómo cambia las condiciones para las residencias tributarias y cómo esos cambios podrían alejar la inversión de Chile? A ver, el residente está definido por ley. Es decir, el residente es permanecer en un lugar en Chile por más de 189 días en un año calendario, sumando los periodos que tú estés. Es decir, si en distintos periodos suman ese total, tú calificas como residente. El domicilio es la residencia acompañada del ánimo, es decir, de querer permanecer en el lugar. Lo que ocurre es que si tú eres residente en Chile y eres chileno, tributas por renta de fuente mundial. Si tú eres extranjero, por los 3 primeros años tributas por renta de fuente chilena. Ahora, evidentemente, cuando a ti te dicen que te vamos a gravar a las personas que son residentes en Chile, lo lógico es que el que es residente y que tiene patrimonio quiere no ser residente, dejar de ser residente. Para eso, ¿qué es lo que hace? Constituye residencia en otro lugar. Pero eso también va a generar una discusión, porque Impuesto Interno puede discutir de que en realidad no calificó como residente en otro lugar, es decir, no se cumple el supuesto fáctico de residencia, o cumpliéndose el supuesto fáctico de residencia, igual es domiciliado porque el centro vital de su negocio está en Chile. Entonces, lo que hace el proyecto, a propósito del impuesto al patrimonio, es permitirle al contribuyente ir a Impuestos Internos y pedir que certifiquen que cambió de domicilio de residencia. Y al hacerlo tiene que pagar igual el impuesto al patrimonio en una tasa de un 5%. Lo paga, hace la presentación, Impuestos Internos tiene un plazo para poder resolver si en verdad califica o no que perdió residencia, y si califica que perdió residencia, ya deja de ser sujeto pasivo al impuesto, pero igual pagó el 5%.
Y si cambia fácticamente domicilio o residencia sin este requerimiento, el servicio igual le va a cobrar el impuesto al patrimonio por 3 años, no obstante haber cambiado domicilio o residencia. Entonces, evidentemente que esto va a ser una cuestión de interpretación administrativa, cuando se entiende que uno cambia de domicilio, y va a recorrer los tratados internacionales. Cuando tú ves los tratados que Chile suscribe, y todos los tratados que son modelo OCDE, modelo Naciones Unidas, etcétera, lo que hacen es decir cuándo un contribuyente califica como residente de un estado o residente de otro, y van estableciendo distintas variables, y tú por defecto vais definiendo cuándo eres residente de un país o residente de otro. Entonces, eso va a generar evidentemente controversia con la autoridad. Ya han habido controversia a propósito de extranjeros que constituyen domicilio de residencia en Chile, hacen gastos y el servicio les pide justificar las inversiones, y el contribuyente dice, esta inversión proviene de ingresos del extranjero que no tributaban en Chile. Y eso ha provocado juicios tributarios. Imagínate los juicios que van a haber a propósito del tema del cambio de residencia o domicilio. Y a propósito, y no quería dejar pasar lo que decía Carolina del denunciante anónimo. El denunciante anónimo es no solo delitos tributarios, sino infracciones administrativas en general. Y en Estados Unidos existe, y en Chile tú puedes hacer denuncia anónima. Si el problema es que a ti te premien con la denuncia anónima. El problema es que no exista ninguna limitación para el premio. Es decir, uno perfectamente podría pensar... Ahora, Cristian, entiendo que el texto final también impone una multa en caso que haya sido una acusación a sabiendas falsa. Claro, pero la pregunta es, ¿quién califica lo falso? Lo maliciosamente falso. Pues tiene que ser maliciosamente falso. En Estados Unidos, tú eres responsable de un delito de perjurio, que no es un delito menor. Si tú haces una denuncia y tienes que hacerla a través de un formulario, identificarte, señalar cuáles son los antecedentes y cuál es tu relación con la empresa. Acá es una denuncia anónima, te van a dar protección, y además es respecto de todas las infracciones, porque no es solo delito tributario. Y la malicia, porque debiera uno decir, oye, si a uno lo sobreseen o lo absuelven del delito, de inmediato le apliquen la multa al denunciante anónimo. Pero no, tiene que probarse que hubo malicia. Y la malicia es un elemento subjetivo que tú tienes que probar. Entonces no Gracias, es tan fácil. Cristian. O sea, complejo a tu vista claramente. Ahora quiero invitar a nuestro anfitrión, Andrés Echeverría, que se sume a nuestro panel, porque queremos hacer una pregunta cortita a cada uno, donde ustedes tasen el impacto que podría tener esta reforma en el desarrollo de los fondos de inversión. Ahí Andrés está en constante relación con todo ese mundo. Andrés, no te veo. Ahí está. Mi pregunta, Sí. Andrés, para ti es, ¿qué preocupaciones ves tú en el ambiente de los fondos de inversión y qué efecto podría tener esta reforma sobre ellos? Uy, un poco para largo, intentaré ser lo más conciso posible. A ver, Marily, tal como está escrito, nuestro análisis es bastante negativo y doy 3 grandes ideas. Hoy día, por ejemplo, si queda como está, yo lo considero regresivo, porque va a terminar en el margen, esto es un poquito técnico, pero privilegiando a fondos que tienen como activos subyacentes activos líquidos, en lugar de los que invierten en tipos, digamos, de activos alternativos, que eso financia, o digamos, ayuda y favorece bastante a la pyme. Utilita técnico entre después cómo hacer la diferencia si entregarlo vía dividendo o vía ganancias de capital. Es malo también porque va a desincentivar la inversión y, por lo tanto, ahorro de chilenos en el extranjero, y viceversa también es lo mismo. Esto espanta al inversionista extranjero para utilizar este tipo de vehículos para inversiones en Chile. Eso es lo puntual de los fondos. Dame medio minuto más para acotar otro tema de donde yo creo que aquí faltó bastante diálogo ciudadano y bastante benchmarking con países que nos admiramos. Partamos de la base que hay una historia de 2 décadas de reformas al mercado de capitales, que todas en general han ido en la línea pro ahorro y pro Chile plataforma financiera, y esto viene desde el MK1 año 2000. Eh, Todos ustedes son muy jóvenes, quizás como para acordarse que en ese año 2000, 2001, llegaron a haber 27 empresas chilenas con ADR, que se transaban en Nueva York.
Esto lo corrigió en la época de, no era ministro, pero sí era relevante, si no me falla la memoria, Andrés Velasco, que tiene el panorama bastante claro en términos de lo que creo que hay que hacer tributariamente. Y en ese momento se eliminó el impuesto a la ganancia de capital, porque Estados Unidos no lo tiene, y volvió ese mercado a Chile. Entonces, resumo esto y perdón por lo largo. El problema que tenemos con esta reforma es que hay varios caminos para implementar una mayor recaudación. Llámese, uno, cobrar al flujo, que está, y ahora, digamos, se sube. Dos, impuesto a la ganancia de capital, que se introduce en Chile, estaba al cero. Tres, desintegrar el sistema. Chile antes era integrado o semi-integrado, integrado hasta el 2014. Además, un impuesto a la riqueza y además este impuesto al RAI, a la utilidad retenida. No se puede convivir y ser pro ahorro con estas 5 herramientas captando. Y a mi juicio, ese es como el problema de diseño estructural que hay detrás de la reforma. Gracias, Andrés. Ahora tengo una pregunta para cerrar. Me pregunta Antonio Gil y Eliana dos cosas con respecto a esta reforma en puntual. La primera es cómo ven ustedes los plazos y quizás la más importante es qué cosas creen ustedes que durante la tramitación podrían modificarse para terminar en una reforma como han sido las anteriores, no igual a la que se presentó. Carola. A ver, es difícil hacer futurología, pero a riesgo de equivocarme, por cierto, y con mucha humildad, creo que esta reforma fue mucho más allá de lo del programa de gobierno, mucho más allá. Y creo que no fue casual, creo que fue probablemente estratégicamente mucho más allá, porque, por ejemplo, el impuesto a la utilidad retenida, si bien estaba en el programa del presidente Boric, va mucho más allá de lo pensable e imaginable. El impuesto al exit tax o el impuesto a la salida, en definitiva, no estaba en el programa de gobierno del presidente Boric, sí en el del candidato Jadwe. Creo que no puedo compartir más con Andrés que el conjunto de elementos de esta reforma hace que estructuralmente incluso haya sido mucho más allá de lo que todos pensábamos. Entonces, raya para la suma, creo que debiera salir el impuesto a la salida, creo que eso no debiera perdurar y además porque yo tengo dudas constitucionales sobre la legitimidad de poder cobrarle un impuesto a alguien que abandona el país. Me parece que ese peaje no se condice con la normativa constitucional chilena y creo que es un tema que tiene que revisarse constitucionalmente. Creo que el impuesto al patrimonio es un tema que ha sido consensuadamente como bastante criticado, pero para mí, lejos lo más relevante es que creo que si este impuesto a las utilidades retenidas permanece como está, creo que es un ataque muy relevante al crecimiento y al desarrollo de este país. Y creo que lo que hace es espantar la inversión, pero no solo espantar la inversión, sino que fomentar la salida de flujos de capitales a Chile de manera legítima, transparente, pero fomentar la salida hacia inversión en el extranjero. Cristian, ¿tú coincides con la Carolina en que de alguna manera se puso el tejo pasado y que debería venir en la discusión alguna moderación de los impuestos que se ponen a las ganancias y al hacer negocios finalmente? O sea, yo espero y confío que en definitiva se imponga la racionalidad, pero va a depender, yo creo, harto, y aquí voy a hacer una referencia de carácter político, porque todo esto en definitiva son cosas políticas, porque las normas son expresión del poder político. Hay una ideología detrás. Depende mucho de cómo sea el resultado electoral de septiembre, porque yo creo que esta reforma está pensada un poco para potenciar una opción y decirle al colectivo social, y por eso cuando uno va a las láminas de Hacienda, dice que esto va a afectar al 3% de la población. Entonces, ¿cuál es el discurso? No se preocupen, porque aquí nuestra mirada está puesta en los súper ricos. Y los súper ricos es el 3%, gente que no tiene mucha simpatía en el colectivo social, la gente no les tiene buena porque lo asocia a abuso, etc. Entonces, en definitiva, lo que yo creo es una estrategia política para poder reforzar una posición política que es el apruebo a propósito del plebiscito de salida. Ahora, si se impone, y por eso yo creo que también la premura del presidente de la comisión de querer aprobar esta reforma en la Cámara, en la comisión, antes del plebiscito, o sea, el 31 de agosto se supone que tiene que votarse,
y evidentemente los políticos están en una disyuntiva porque saben que su voto va a estar televisado y el discurso y la cuña va a ser, está protegiendo a los ricos, está protegiendo a los que han lucrado con la salud, a los que han lucrado con los abusos, etcétera, etcétera. Ese es el discurso. Entonces, yo creo que esa es la mirada ahora. Ahora, una vez que termine esta vorágine política y se defina si se impone el apruebo o el rechazo, la cosa se va a moderar, se va a poner la pelota en el piso, y me imagino yo que va a primar el país en algún minuto y va a entrar a razonar Hacienda en función de la evidencia empírica. Y espero yo que eso ocurra por el bien de todos. Muchas gracias, Cristian. Ahora, y muchas gracias, Carolina, por todo el análisis. Nos quedaron, bueno, muchos temas, muchas preguntas, pero eso pasa siempre en temas tributarios. Les quiero agradecer su presencia hoy día y le doy el pase a nuestro anfitrión, Andrés, para la despedida. Muchas gracias, Marilí, por llevar esta conversación magistralmente. La verdad es que lo comentaste al comienzo, esto despierta mucho interés. Aquí privadamente uno maneja más o menos cuánta gente estuvo conectada por esta plataforma directa y también por el mismo DF, y esto es bastante alto. De hecho, este webinar salió como consecuencia de muchos pedidos inmediatos versus lo anterior que hicimos a esta altura 3-4 semanas atrás. Bueno, y la verdad es que cuando llegue esto al Senado, no creo que antes de 1 o 2 meses, no me cae duda que las preguntas van a seguir y eventualmente vamos a tener una sesión 3 y 4 cuando hayan indicaciones. Así que desde ya, Carola y Cristian, prepárense porque quizás va a haber que hacer otra cosa en septiembre. Marilí, simplemente gracias por tu conducción, gracias por DF Live, y me despido de todos los asistentes esperando verlos pronto.